Bienvenidos, estamos en un capítulo más de Fuego y Gracia Podcast. Hoy día nos encontramos en una locación nueva. Estamos para mí, esto es personal. Usted no... En la librería por excelencia, esta es mi librería favorita. Nos encontramos aquí en el Menos Uno. Para los que saben, este es el lugar de deleite de muchos y de sufrimiento de otros. Así que queremos dar la más cordial bienvenida a nuestro amigo Daniel Riquelme. Hoy día nos encontramos con él. Así que un aplauso. Como siempre digo, somos nosotros dos. Gracias, hermano Marquito, por la invitación. Daniel, aparte de trabajar aquí también como misionero en CLC, él participa en una iglesia bautista junto a su familia, y él también es un ex creador digital del canal Imagen Bautista. Así que, Dani, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria. ¿Qué es lo que nos puedes decir sobre ti? Bueno, soy nacido y criado en el Evangelio, hijo de pastor bautista, casado con una pentecostal, papá de familia, casado hace 13 años, papá de 2, y soy publicista de profesión, pero por cosas de Dios nunca pude ejercer mi carrera y los libros me llamaban, así que he dado vuelta por varias librerías y aquí estoy a tiempo completo en CLC Chile. Y bueno, mi pasión por los libros también ha sido suplida en ese sentido, porque me encanta la literatura y de verdad que no me vería haciendo otra cosa que recomendando libros, que es algo que me encanta. Dani, desde tu experiencia, ya yendo de lleno como a la entrevista, ¿qué rol juega la literatura en el crecimiento espiritual de una persona? Tú, que hoy día, yo creo que el sueño para todos los que leemos, los que coleccionamos libros, es poder tener una librería vasta en varios ámbitos de la teología y también varias ramas, porque, o sea, uno no puede nutrirse, uno se nutre de su rama por elección, pero también hay que conocer más. Exacto. ¿Qué papel juegan los libros en el crecimiento espiritual del creyente? Bueno, para mí es importantísimo, porque así como cuando uno va al culto, muchas veces se dice, ahora pasamos a la parte más importante del culto, que es la palabra del Señor. No estoy de acuerdo con eso, creo que todo el culto es importante, pero uno pone especial atención a lo que los pastores van a predicar. Entonces, teniendo una historia cristiana de más de 2000 años, 2000 años, 20 siglos, el Señor ha usado a grandes hombres, grandes predicadores y grandes con G minúscula, que el Señor ha usado y han sido de bendición para muchos y han trascendido. Entonces, así como nosotros somos bendecidos con los sermones del domingo, nuestros pastores, ¿por qué no ir a sentarnos al tabernáculo metropolitano y escuchar al príncipe de los predicadores, como por ejemplo Charles Spurgeon, que hay bendición en esos contenidos, o los hombres pasados, donde eran muy cultos y nos exhortan la palabra de Dios? Porque tenemos que ser honestos, muchas veces nosotros no tenemos los grandes dones, las grandes capacidades, y ir a las plantas de estos hombres que tienen palabra de ciencia, que tienen mucho conocimiento, de verdad es una bendición. Entonces, cuando nosotros vamos a este tipo de recursos, somos muy bendecidos, porque son hombres dotados por Dios, capacitados para abrirnos las escrituras como nadie. Y por eso veo que es importante que nosotros consumamos regularmente libros, porque no es suficiente con la hora y media de sermón que tenemos el domingo. Nosotros tenemos que estarnos alimentando. Y también porque estamos en un mundo secularizado. El apóstol Pedro dice que tenemos que estar preparados para dar razón de nuestra fe, y tenemos que prepararnos no solamente con la lectura de la palabra, que es la base y la cual inspira todos estos libros, sino que también estar preparados para dar razón de esta fe a todos los que nos pidan defensa, pero también sin envanecernos. La palabra termina diciendo ese pasaje que lo hagamos con mansedumbre y con dominio propio. Entonces, no andar demostrando yo sé más que este, yo sé más que este. Si me bendijo, en algún momento el Señor, el Espíritu Santo, lo va a usar, lo va a sacar de mi cabecita y va a ser útil para la vida. Libros cristianos que han influenciado generaciones. Bueno, hay, además de la Biblia, que bueno, es el libro más vendido, más traducido, trasciende y se cumple la palabra. La palabra del Señor permanece para siempre, pero además de la Biblia, bueno, el libro cristiano más vendido de todos los tiempos, acá lo tengo a mano. Después de la Biblia, este es el más leído
El progreso del peregrino. Si tú no lo has leído, tienes que leerlo. Es una novela escrita por un puritano, John Bunyan, y ha impactado a tantos hombres como mi autor favorito, C.S. Lewis, como El Príncipe de los Predicadores, Charles Spurgeon. Este libro era usado para preparar pastores en el 1700 porque es un libro de teología sistemática, de soteriología. Y hay muchas opciones. Si tú tienes más posibilidad de comprarte un libro de lujo El Peregrino, lo vas a encontrar. Uno baratito como este también lo vas a encontrar. Ese es uno de los libros que han impactado, pero hay un montón de otros que son clásicos y que son para mí los más importantes en la historia del cristianismo, como por ejemplo La encarnación del Verbo de Atanasio, que sienta las bases de la cristología cristiana eh, en torno a lo que es el concilio de Nicea. Y dicho sea de paso, este año se cumplen 1700 años del concilio de Nicea. Los 5 discursos teológicos de Nacianceno, también es un libro importantísimo. Ya pasando por la Edad Media, el comentario a los Gálatas de Martín Lutero, La esclavitud de la voluntad, son puros libros de más de 500 años, pero son... Y de los últimos nuevos modernos que han impactado, se me ocurren varios, más que nada autores, porque tienen una batería de títulos que van impactando, pero esos que te menciono, que son antiguos, creo que son los libros que marcaron un antes y un después históricamente y marcaron el devenir de la iglesia para siempre. Sin esa declaración nicena de Cristo el Señor, dos naturalezas, o la confesión de la Santísima Trinidad, como marca del cristianismo, como fórmula bautismal incluso, siento un precedente para lo que es ser cristiano. Entonces, si alguien no cree en esa naturaleza de Cristo, o que Dios es uno, pero a la vez es trino, podemos decir que no se es cristiano, es post-cristiano, o primo, pero no hermano. ¿Qué diferencias podemos encontrar en, entre leer la Biblia y leer otros recursos cristianos? Porque, no sé, a muchos de nosotros yo creo que más de alguna vez nos han dicho, oye, pero ese libro no tiene Biblia. Oye, a ver, espérate un poquito. Y uno ve citas, uno ve comentarios de la misma cita, la explicación del contexto cultural. ¿Cuál es la diferencia entre leer la Biblia y el recurso literario? Bueno, la Biblia es el único libro inspirado por Dios, infalible en su contenido, sus palabras son vida. Hay una frase de Spurgeon muy linda que dice: consulta muchos libros, pero vive en la Biblia. Eso quiere decir que tu sala de estar puede ser la Biblia y tú traes esos libros hacia la Biblia. Entonces tienes que ir siempre comparando lo que es la escritura con estos libros. Pero acordémonos que la Biblia también dice que el corazón es engañoso. Entonces, si nosotros leemos la Biblia, puedo usar la Biblia como un faro, pero en vez de usarla para alumbrar, la voy a usar para apoyar mi punto. Entonces, también hay peligro en eso, que cuando uno se deja guiar por buenos libros, es como ser pastoreado y te enseñan más que nada a interpretar, a leer la Biblia de buena manera, y también porque como la palabra es viva, puede hablar de muchas maneras a los distintos hombres. Te puede decir algo a ti y a mí, un mismo pasaje, pero es necesario que nosotros compartamos esas verdades reveladas, no sé si puedo decir, estas palabras rema que bajan, y nosotros podemos aplicar, y es importante que nosotros nos nutramos unos a otros. Y también creo que leer secular es bueno, en el sentido de que creemos en la gracia común, y la palabra dice que las piedras incluso muchas veces hablan. Entonces a mí me pasa, por ejemplo, que leo a Nietzsche, algunos pasajes, y todos dicen, no, Nietzsche ateo, pero él tiene un trasfondo luterano y tiene muchas cosas donde él incluso critica a la iglesia con razón, o critica a los cristianos porque han minimizado a este Dios todopoderoso a causa de sus pifias, de sus problemas, y termina siendo muy de bendición leer a Nietzsche, porque uno se da cuenta cómo este hombre lo criticaba el cristianismo como una organización, pero termina siendo de bendición para uno no caer. Obviamente hay que estar bien fundamentado en la palabra para leer a Nietzsche en muchas de las facetas, pero creo que hay que leer de todo un poco, de todo, incluso seculares, porque te abren el mundo, te abren la mente, y también para pensar lo que decíamos recién de Pedro, hay que estar preparado. El apóstol Pablo, cuando predica en el Areópago, podemos ver que él había leído a los epicúreos, había leído a los estoicos, había leído de mitología griega, y él usa el contexto. Si Pablo no lo hubiera leído,
su discurso y su sermón no habría sido tan impactante como lo fue. ¿Qué resguardos debe tener el cristiano antes de ir a una lectura secular? Yo creo que el único cuidado que hay que tener es no permear estos pensamientos foráneos y equilibrarlos con la palabra de Dios, porque me he dado cuenta, por ejemplo, que algunos leen cosas de los chakras, de sabiduría hindú y dicen, ay, esto por ahí puede ser el Espíritu Santo, qué sé yo. Entonces, cuando nosotros sincretizamos esos conocimientos y esas cosas, ahí está el peligro. Entonces, la idea es que nosotros siempre sepamos lo que es el cristianismo y desde esa vereda tomar estos libros para cavilarlos, pensarlos, pero no para permearlos, sino que para conocerlos, no así como con la disposición que yo me pongo a leer la Biblia y digo, necesito aquí, ¿cómo me va a hablar el Señor hoy? Yo tomo un libro secular y digo, a ver qué me va a mostrar Dios aquí del mundo o del pecado o de la naturaleza caída. Ese es como el único resguardo, pero yo diría, leamos de todo un poco. ¿Qué otros libros esenciales pueden ser esenciales para alguien que comienza en la fe? Bueno, hay otro libro famoso que no sé si será el tercer libro cristiano más vendido, más importante de los modernos, el Más que un carpintero, De Josh. de Josh McDowell. Imagino que lo conocen, lo han leído. Este es el libro más famoso tal vez de apologética cristiana. Y este libro presenta el trilema, que bueno, lo plantea C.S. Lewis antes que McDowell, pero él aquí desarrolla la idea de quién era Jesús. Entonces plantea, para acercarse a la persona histórica de Jesús hay tres formas: creer que era un loco, un mentiroso o el Hijo de Dios. Entonces él desarrolla esta idea y obviamente si él resulta ser el Hijo de Dios, el pecador que está leyendo este libro está en problemas. Entonces plantea esa necesidad de un Cristo como Salvador, ineludible, pero es un libro esencial también para alguien que está partiendo, que conozca la persona y obra de Jesucristo y la centralidad del Señor en nuestra fe cristiana. Somos cristianos por Cristo. Entonces podríamos decir que tenemos la Biblia, el peregrino, el viaje del peregrino y Más que un carpintero. Como libros esenciales para ir partiendo. Pasando a otro punto, Dani, muchas veces se piensa que el evangelismo solo es una predicación directa, pero ¿cómo pueden ser los libros una herramienta evangelística? Es por muchos motivos. En primer lugar, porque usualmente los autores de libros suelen ser gente muy preparada en cuanto a lo que es palabra. También si los libros son viejos, cuando tú vas a una librería y ves que tiene, no sé, 400 años, 500 años, 600 años, es bueno porque por algo trasciende. Por algo ha estado tanto tiempo. Te ahí. va a la segura, a no ser que sea un libro de este año. Usualmente cuando la portada del autor está en la tapa, el libro es malo. Cuando la cara del autor está en la tapa, el libro es malo. Pero cuando son tapas feas, no sé, palabras nomás, usualmente suelen ser libros buenos. Pero en el tema misiones es un lindo desafío y requiere valor. De repente tú tienes un amigo ateo, un amigo teísta, un amigo de otra religión tal vez, y si tú le regalas un buen libro le puedes sacudir los cimientos, porque el libro también implica, cuando tú lo lees, un involucramiento sensorial de todos los sentidos y puede ser realmente un agente de cambio y un buen misionero. Entonces creo que es importante, y también porque bueno, no sé si podemos leer lo que te había leído antes o lo leemos después. Totalmente. Hay una frase que tenemos de acá en CLC sobre lo que es un libro y le llamamos el misionero impreso. Entonces dice que el misionero impreso, el libro, viaja económicamente y no necesita pasaporte ni tiene problema con las visas. Es un lenguaje que salta todas las barreras y nunca se deja influir por prejuicios raciales. Puede surcar los océanos, recorrer los desiertos y marchar sin descanso a través de selvas y pasar por cualquier continente del mundo. Puede penetrar ciudades populosas y alcanzar espaciosos ambientes rurales. Puede entrar en mansiones sofisticadas, pero también en aldeas pequeñas. Puede decir la historia en hogares, en tiendas, en fábricas o en medio de los campos. El predicador impreso, el misionero impreso, no conoce el miedo ni titubea ante la presencia de ningún hombre. Entonces son varias características que por ahí un libro puede tener y que a lo mejor uno no se va a atrever. Imagínate ir a un presidente, un líder mundial, y le tienes que presentar el evangelio. Por ahí es más fácil, cuando tenga tiempo, lea este libro de un académico, etcétera. Así que atrevámonos a usar el libro
como un, un evangelista. Mm. ¿Qué libros podríamos recomendar? O sea, conocemos que hay una... eh, R.C. Sproul tiene una línea de libros bastante económicos que traen verdades bíblicas. Mm. ¿Qué tipo de libros podríamos recomendar para hacer este regalo y poder evangelizar entregando estos libros? Pueden ser muchos, pueden ser novelas inspiradas. Existen novelas cristianas de autores cristianos que crean novelas narrativas fantásticas, pero que tienen un valor cristiano, una enseñanza cristocéntrica, que son buenas opciones. Por ahí uno no le puede regalar a un amigo un libro y lo abre y está lleno de citas bíblicas. Esto es la Biblia, me estáis canuteando. Pero si te llevas una buena novela, ponte una novela histórica, un drama de inspiración cristiano, puede ser de mucha ayuda. También algún recurso apologético, como el mismo Más que un carpintero, Ujú. algo de evidencias que me demanda un veredicto. Se me ocurre el de Tim Keller, Una fe lógica, porque es razonable creer en Dios, donde yo no soy muy partidario sí de partir defendiendo quién es Dios, porque creo que igual que el Evangelio es como decía Martin Lloyd Jones, es como tener a un tigre agarrado del cuello. Si tú lo soltáis, el tigre te va a comer. Entonces el Evangelio hay que darle la oportunidad, y cuando la gente le da la oportunidad tiene el poder para el poder de Dios para salvación. Entonces por ahí ese es el tema, pero hay que atreverse a que la gente vaya abriendo puertas, y los libros son muy útiles para eso. Nadie es profeta en su tierra, pero un buen libro puede ser sin duda un agente de evangelización, y hay muchos testimonios de leí este libro y me convertí, este libro me ayudó a creer en el Señor, me guió, etcétera. ¿Qué estrategias podríamos ocupar con la literatura para evangelizar? Pues estrategia, Tenemos el regalo. ¿Qué el otra regalo, estrategia? leer harto también va a tener donde echar mano. Yo sé que por ahí es difícil invertir o tener libros en la casa para estos casos, pero leer harto, prepararse, tener tal vez una librería de cabecera, o si no tienes dinero para comprar, sí estar vitrineando constantemente para tener nociones de qué podrías regalar o no. Y hay iglesias que tienen sus bibliotecas, Mm. entonces hacen compras grandes, arman su biblioteca de 10 20 títulos para que los hermanos empiecen a familiarizarse. Conozco otros ministerios también que abren bibliotecas juveniles donde tienen testimonios de misioneros, devocionales para jóvenes, y ir metiéndole la literatura desde bien chiquitito. Ahora hay mucho material también para niños, y no solamente son las historias bíblicas desconectadas, sino que son aplicaciones cristológicas, son doctrinas, y hay que ir desde pequeñito enseñándole a los niños a familiarizarse con la lectura Mm. y tener tiempo en la casa también, po. Entonces son muchas cosas. La misión no solamente es con el vecino que no es creyente, sino que también en la casa, con tus parientes que no conocen al Señor o que se han alejado. Y tener libros a mano y ser generosos con ellos también es una linda instancia. ¿Qué es ser generoso? ¿Es prestarlo? No, no se prestan los libros, pero si te piden uno, cómpralo y obséquialo, porque libro prestado no vuelve más. Todos sabemos eso. Todos sabemos esa triste historia. Estamos aquí en CLC y bueno, yo creo todos los que hemos venido aquí a CLC partimos por el primer piso y llegar aquí al menos uno en base al tiempo, a que ya has venido muchas veces, a que ya ha comenzado, no sé, una investigación más acuosa de los textos que uno quiere y llegamos a conocer a Dani. Bueno, ese fue eh, Nuestra forma de... nuestra forma de conocernos con Dani, pero aquí llega un público muy variado. Ujú. Podemos encontrar varias líneas teológicas en la visita, al menos uno. ¿Cómo tú eh, te preparas para poder también, si un hermano pentecostal o un hermano bautista o un católico llega a la librería, para poder recomendarle un libro sin tampoco influenciarlos bajo tu visión teológica? Ujú. Bueno, es que eso es parte de la misión de CLC, pues de hecho la misión de CLC es hacer disponible literatura cristiana que ayude a crecer en el conocimiento de Dios, ¿ya? Y obviamente nosotros como CLC
debemos conocer todos los recursos para bendecir al hermano, pero no proselitearlo. Nosotros no estamos autorizados a hacerle que cambie de parecer o decirle yo soy bautista y usted es pentecostal, debería ser bautista para ser salvo, etcétera. Bauticostal. Bauticostal. Y tenemos todos los tipos de recursos. Entonces, si viene alguien pentecostal, tenemos mucho material. Si viene alguien reformado, tenemos mucho material. Si viene gente del medio, de la Asamblea de Dios, etcétera, tenemos muchos recursos y nosotros conocemos los recursos para recomendar buenas cosas. Ahora, si viene alguien curioso, por ejemplo, se da mucho, viene un hermano pentecostal y quiere estudiar doctrina de la gracia. Entonces nosotros se lo vendemos con advertencia. Yo en lo personal me aseguro de que su pastor sabe que usted está leyendo esto, que se está preparando, qué sé yo, para no tener ahí problema de que yo estoy acá en vez de ayudando, estoy proseliteando. Entonces tenemos ese cuidado, pero principalmente sabiendo de qué trata gran parte de los libros. Uno no alcanza a abarcarlo todo, pero conociendo las líneas de los autores, yo siempre le pregunto, quiero un libro de escatología, ¿y usted va a iglesia pentecostal? El 80% de las veces sí. Entonces yo les recomiendo literatura escatológica de su línea, que no le va a causar ruido y que va a ser de bendición. Y muchas veces ni siquiera entro en detalle así como, no, es que los otros piensan esto, los otros piensan aquello, no, sino que me dedico y me aboco solo a recomendar cosas de su línea. Hay una previa investigación muy cortita sobre, Sí, sobre preguntas la que uno persona. tiene que saber qué hacer y con esas preguntas certeras uno va achicando ahí la curva de la decisión y ya sabe qué recomendar. Vemos también que Cruzar de Literatura Cristiana también tiene sede aquí en Santiago, en En Temuco, Antofagasta, en Viña, en Talca, en Concepción y Temuco. y también alrededor del mundo Sí, es tiene que sede. CLC es una entidad misionera. CLC no tiene un dueño que solventa esto, sino que cada compra que uno hace acá de verdad que va en ayuda a países que no tienen recursos. Estamos presentes en los 5 continentes y los países que más distribuyen sostienen a los que por ahí no les alcanza. Hemos estado involucrados en hartas cosas lindas como traducciones de la Biblia en creol de Mozambique, para el estallido de la guerra en Ucrania se donaron Biblias para la gente allá en ruso, más que un carpintero en ruso, Biblias infantiles para los niños refugiados y todas esas cosas son lindas que se pueden hacer con lo que los hermanos invierten acá. Entonces es dinero que va circulando para Y se va suplir distintas necesidades alrededor del mundo. En Chile, aunque no parezca, estamos tranquilos, estamos bien, tenemos mucho acceso, pero viene gente, por ejemplo, de Argentina, donde no hay una CLC, o de, no sé, Paraguay, y vienen acá y quedan asombrados por el acceso, y ven que está vacía la librería, y entonces dicen, yo estaría aquí todos los días. Entonces uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, pero como dice el profeta Juanes. Pero eso es lo lindo de CLC y una de las cosas por las cuales me llamó la atención estar acá, porque de verdad es una entidad misionera, aquí nadie se está forrando, y no sé si puedo decir esta palabra en vivo, pero aquí nadie se está forrando, es todo por amor al Señor, así que es un lindo trabajo. ¿Cómo crees que las librerías cristianas impactan al mundo hoy día? Bueno, estando presente, proféticamente yo veo que va a haber momentos en que no va a poder estar, porque tener vitrinas de cosas cristianas van a ser un atentado contra miles de cosas, van a herir susceptibilidades, entonces hay que aprovechar ahora de tal vez invertir. Veo que en cualquier momento, no sé, yo sé que Amazon de repente entra a las cuentas y te cambia el libro que tú compraste por uno actualizado y tú no te diste cuenta. Y vemos que eso puede pasar ya después, ¿no? Los libros cristianos son difusores de odio y te los van a empezar a quitar y no hay nada que hacer. Entonces tenemos que amar los libros, tener una batería de algunos cuantos para echar mano y también ser luz, pues si bien es cierto, estos lugares no son la iglesia, son movimientos para eclesiásticos, es decir, para equipar a la iglesia. Son sitios donde lo único que queremos hacer es equipar a los hermanos para que sean efectivos en su gran labor, que es llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. ¿Qué retos enfrentan hoy día las librerías cristianas? Pongamos un ejemplo, los que nos acordamos del estallido social.
Yo me acuerdo que conversaba con Dani en esos momentos porque no, tuvimos que bajar la cortina, tuvimos que escondernos. O sea, ese fue un tiempo donde puede que CLC haya vivido una pequeña crisis por todo Mm. lo que estaba pasando. Había que cerrar temprano, irse temprano. Pero a grande, viendo así a nivel, a nivel más amplio, eh, ¿qué desafíos tienen las librerías cristianas hoy en día? Creo que el desafío más grande es la escasez de lectores, porque no se le enseña a los niños a leer, no se le enseña a las futuras generaciones lo beneficioso que es para el cerebro, a modo neurocientífico, que uno lea un libro y no en tablet, o que un niño lea un libro en vez de estar metido viendo videos. Creo que eso es lo que podría llegar a matar una librería, el que ya no haya lectores. Afortunadamente, cuando salieron los libros electrónicos, muchos pensamos que las librerías iban a morir, pero ya con varias décadas de uso de ya estos dispositivos se ha demostrado que el libro físico y escribir a mano es la mejor forma de aprender. También los desafíos de tal vez el PDF. Lamentablemente en Chile tenemos que pagar el 20% de impuestos en todos los libros. Y Ya. eso es un problema heavy. La gente que viene de afuera, que tienen 6% de impuestos o no tienen nada de impuestos, los libros estarían 20% más baratos. Pero tenemos que pagar eso. Cuando llegan a aduana se paga un impuesto que es del 6%. Y es que Chile está lleno de impuestos. Pero aún así es aliciente porque Chile tiene buenas estadísticas y se compara a niveles de países de Europa y del norte en nivel de lectura, lo cual es bueno. Hay hartas páginas como la tuya que se Mm. dedican a divulgar libros y visiten esas páginas porque si tú no puedes venir a la librería, tiene al hermano Marco acá que te está recomendando libros todos los días y muchos otros bookstagrammers que están recomendando libros y son nuestros aliados, aunque no sean tal vez parte de esta misión, pero están recomendando buenos libros y veamos en el poco tiempo que deberíamos dedicar a las redes sociales, veamos también cosas que nos van a edificar, que nos van a instruir, que nos van a guiar. Y otro tema es el PDF, po. El PDF es un formato no comercial, es decir, yo no conozco gente que venda PDFs legales, son todos piratas Sí. y la piratería es lo que mata en realidad, po. Entonces uno sabe que muchas veces se hace porque no se quiere gastar, no sé, 10 lucas, 15 lucas en un libro, pero no debería hacerse. Entonces los animo a, no los voy a condenar, etcétera, todos hemos bajado un PDF para que estamos con cosas, pero eso a la larga es uno de las de las dificultades que como distribuidores de literatura cristiana podemos encontrar. ¿Cómo podemos seleccionar buena literatura cristiana? Bueno, CLC tiene un filtro, por lo menos yo que trabajo acá puedo garantizar que el libro que usted compre acá va a ser una buena elección. Hemos cortado grandes cantidades de libros y hemos perdido porque estamos lejos de los proveedores y están ahí escondidos los libros porque hemos descubierto que tenía una herejía, una falsedad, una falacia, algo poco fundamentado y lo hemos cortado. Entonces, cualquier libro que usted compra acá en CLC va a ser con un filtro. Usualmente el libro físico es de buena procedencia. Internet está lleno de fuentes de pensamiento, de gente que dice ser doctora, ser académica, pero no tiene las credenciales. Pero usualmente los libros que se publican pasan todos esos filtros. Entonces ya comprar un libro físico es un buen aliciente. Mm. Lo otro es editoriales. Uno conoce las líneas editoriales y uno dice, ah, tal editorial de calidad o tal editorial es académica. Entonces es bueno familiarizarse también con autores y con las editoriales que los publican. Entonces, sabiendo bien la línea de la editorial, no quiero mencionar ninguna, pero uno sabe la editorial tanto, una editorial de confianza. Así que Mm. esa también es una buena idea para manejar. También tú, Dani, tuviste un... o sea, tú también trabajas en las redes sociales, tienes Mi pequeño tu pequeño Instagram. ¿Cuál es? Para que lo Da- pasemos, ahí va a salir un GC allá abajito. Daniel Headbooks en Instagram, una cuenta nuevita. Sí. Y también estuviste desarrollando contenido en Imagen Bautista. Ujú. Eh, ¿Qué te llevó a iniciar ese proyecto o a ser parte de Ujú. Imagen Bautista?
Bueno, como buen bautista, hay, en- bueno, encontrábamos que había poco espacio para divulgación de contenido propiamente bautista y bautista particular. Recordemos, los bautistas hay como dos divisiones, una división, una dualidad, digamos, dentro de la misma fe bautista, que son los bautistas generales y los bautistas particulares. Imagen bautista obedece al sector de lo que es la fe bautista particular, que es más tradicional, más antigua, más pactual. Encontramos nombres como el mismo Juan Bunyan dentro de las filas bautistas particulares o Spurgeon, y como yo soy de esa línea teológica, tengo esa afinidad, nos dedicamos a dialogar desde la vereda bautista con cosas o con pensamientos teológicos primitivos, más antiguos, Mm. y ver cómo es que llegamos nosotros a ser bautistas, porque no es que los bautistas nacieron en Juan el Bautista, sino que es una denominación que nace por ahí por el siglo XVI, y encuentro que es muy nutrida y fuerte en cuanto a lo que es teología, es muy fuerte en cuanto a lo que es eclesiología, es muy fuerte en lo que ha sido la historia de las misiones, y todas esas cosas pensamos, esto es un legado importante que tenemos que destacar, así que eso es lo que hace usualmente Imagen Bautista, y el último tiempo reseñando libros de toda línea, libros pentecostales, libros bautistas y también incluso libros católicos u ortodoxos, en los cuales nosotros podemos ver qué cosas se pueden rescatar de este tipo de pensamiento, y qué cosas por ahí no. Entonces, para hablar con altura de mira y con conocimiento de causa de todas las veredas cristianas evangélicas que existen, porque ser bautista es ser evangélico. ¿Qué desafío hoy día tienen o tenemos los que creamos contenido? La hipersaturación, obviamente. Hay mucha oferta de contenido, cosa de ver reels. Y yo entro, por ejemplo, a mi Instagram del perfil de libro y me salen libros de Estados Unidos, en inglés, en español, librería secular, la editorial cristiana, el Bookstagrammer, etcétera. Y está muy saturado, entonces el desafío que hay es entregar contenido orgánico, es decir, gente que te esté hablando frente a Mm. frente, que sean cosas que salen de su experiencia personal, y no de prompts tal vez, sino que sea gente que te leyó el libro, y uno se da cuenta de cuándo pasa eso y cuándo no. Y sobre todo privilegiar el contenido orgánico, y que tú veas a la persona detrás de esa cuenta, que es una persona, que no es una cuenta de memes también, que tiene altura de mira y que promueve el pensamiento crítico. Puede ser alguien cristiano, pero que promueva todas las líneas de teología y doctrina cristiana, pensamiento cristiano, y eso también es valorable. Entonces, como desafío creo que es encontrar tu lugar y dar contenido de calidad, conociendo tú mismo los recursos que vas a estar recomendando, y también mostrándote frente a las personas con transparencia, tener buen testimonio, tener buen lenguaje, mostrar bien lo que el Señor hace contigo. ¿Cómo mantenemos un balance entre el contenido académico y accesible para todos? Es que el contenido académico, Marquito, no es para todos. No. Entonces, me gusta mucho también una alegoría que dice C.S. Lewis de el cristianismo es como una casa. Entonces, cada casa tiene habitaciones, y estas habitaciones son líneas teológicas. En una habitación están los bautistas, en otra están los anglicanos, qué sé yo. Pero hay que entender que hay gente que está en los pasillos, que a lo mejor no va a entrar a ahondar en otras Mm. profundidades porque no le es dado a ellos o no es su ministerio. Entonces, si a ti no te llama la atención la teología o la doctrina, hay libros de vida cristiana, de oración, que te pueden equipar para crecer en disciplinas espirituales, pero si quieres, y eso es lo rico que tiene la Biblia, lo que se llama la Biblia es perspicua. ¿Qué significa que es perspicua? Que los bebés pueden meterse a la agüita y no se van a ahogar, pero el teólogo se puede sumergir y encontrar profundidad a profundidad Mm. para recorrerla por siempre. Y eso pasa solamente en la teología cristiana. Yo no veo ese tipo de profundidades en otros tipos de pensamientos, a no ser que sean inspirados por el cristianismo. Es triste que no todos se interesen por temas más profundos, porque uno ve en la antigüedad, por ejemplo, cómo hacían el discipulado. No lo hacían con un videíto, lo hacían con un catecismo. El catecismo eran 2 preguntas por domingo que el niño de 5 años tenía que memorizarse. Mm. Y al terminar ese año, él debía saber las ciento y tantas preguntas que tiene, no sé, el catecismo de Heidelberg, y se discipulaba un niño de 5 años.
Y ahora uno ve y dice, mi hijo tiene 5 años, este libro tiene 40 páginas, es muy largo. Pues los niños antes se supone que eran más, no eran tan inteligentes como ahora, que tenemos la tecnología y los cerebros hiperdesarrollados, qué sé yo. Pero ellos enseñaban así y ahora no, todo como por encima. Entonces creo que tenemos que volver a desafiarnos, a tener esos desafíos intelectuales, decir, me voy a comprar una sistemática, ¿por qué no? A mí me pasa que, por ejemplo, me regalan un libro de vida cristiana, y entretenido, qué sé yo, pero yo disfruto más Sí. cabecearme en un renglón de un libro teológico árido y darle vuelta, porque me cuesta entenderlo, disfruto más que por ahí leer un devocional livianito, que en una lectura uno ya, ya entendí el medio del asunto, y me leo 100 páginas en 30 minutos, ¿cachai? Me gusta más así comerme un ladrillo, un renglón árido, y lo disfruto mucho. Pero no sé si a todos les pasará eso, pero a mí en lo personal me gusta hacer ese tipo de lecturas, pero desafiémonos a ir a aguas más profundas. Está bueno ya que nos mojemos hasta los tobillos, ¿no? Metámonos ya hasta el cuellito. Como tocaste el tema de sistemática. Sistemática por, por elección tuya. Mi sistemática, Tu sistemática por elección. bueno, mi sistemática es Berkov. Luis Berkov, teólogo reformado del siglo, de principio del siglo pasado, tiene toda la herencia de la dogmática holandesa de sus predecesores como Herman Bavinck. Y lo que me gusta de Berkov es que él es muy claro y muy sucinto, es decir, esta doctrina es complicada, pero te la desarrolla puntualmente y con un poquito de diálogo de los otros pensamientos. Es decir, la fe reformada enseña esto, pero las otras líneas cristianas plantean estas cosas y listo, termina. Entonces me gusta eso, que es sucinta, es contenido importante, erudito, académico, respaldado bíblicamente, muy citado con otras fuentes y termina. Entonces eso es lo que me gusta, que es una sistemática cortita, pero tú encontráis todo. Ahí yo he encontrado cosas, por ejemplo, de el ordo salutis lógico, el ordo salutis filosófico, que es como la Trinidad aplica la salvación en los creyentes, que yo no he visto en ninguna otra, así como ese nivel de precisión y otras doctrinas, y también considerando que cada doctrina no puede hacerse sin un contexto histórico. Entonces él aborda muy bien en qué momento como que empezó a tomar fuerza este tipo de doctrina, porque cada doctrina fue fuerte en distintos tiempos de la historia. No podemos desconectar la doctrina de cómo la iglesia ha pensado la Biblia a lo largo de la historia. Entonces por eso me gusta Berkov. Ahora, reformada, entonces existen muchas sistemáticas y nosotros tenemos buenas sistemáticas para el caso que tú que estás viendo este episodio seas pentecostal, seas bautista, seas un laico. Yo recomiendo siempre, por ejemplo, creo que hay que tener la sistemática de Erickson, que está en el centro, presenta todas las líneas teológicas y las dialoga, y ahí tú decides, yo me voy por este lado, yo soy pentecostal, creo que por aquí va la cosa. Entonces también una buena sistemática. No es mi favorita, o sea, no es mi sistemática de cabecera, pero una muy buena sistemática para cualquiera que quiere dialogar con todos los flancos de fe cristiana. ¿Crees que ha habido... Aquí no estamos saliendo de la pauta totalmente. ¿Crees que ha habido un error en el lector en querer abarcar más sobre lo que está fuera de su línea teológica en vez de interiorizarse en su línea teológica? Yo creo que no. Yo creo que cuando tú te quedas así con lo que te dice tu pastor, mira, esta es tu cancha, creo que eso es peligroso en el sentido de que lo que crean no son pensadores críticos, sino que son obedientes y serviles robots. Entonces uno tiene que saber que el Señor te creó con razonamiento y que uno no es salvo por ser bautista o por ser pentecostal, sino que uno es salvo por ser parte de la iglesia. Y como mencionábamos al principio del episodio, creemos que las piedras también hablan, entonces uno debe ser crítico, pero debe ser maduro al momento de no comprarse todas las cosas, no ser voluble. El peligro de la volubilidad pasa porque uno no tiene una buena base. Entonces, primero hay que fundamentarse en su propia línea teológica. Si tú eres pentecostal, fundamentate, prepárate en teología armeniana, en fundamento pentecostal, neumatología pentecostal, y luego dialoga. Pero eso es importante. No armar un Frankenstein así como yo soy, como decíamos, yo soy bauticostal. Puede ser,
pero después de mucho pensamiento y reflexión teológica, pero no comprarte todo lo que tú estás viendo en youtubers, en sermones y en libros que te van llegando. Entonces, primero fundamentarte en tu línea. Creo que es lindo someterse a una entidad eclesiástica, a un pastor que te guíe, pero creo que los pastores ya están en una época en que tienen que darse cuenta que no pueden pretender que todas sus ovejas piensen igual que él. Eso creo que no, tienen que darse cuenta. Y tal vez suene fuerte, pero es lo lindo, Mm. porque el pastor tiene perspectiva, pero si los pastores maduros le dan posibilidad del púlpito a más gente, más nutrición va a haber. Entonces, eso es lo lindo de que a pesar de que hay muchos miembros en el cuerpo, podemos estar unidos en las cosas fundamentales. Y eso es lo lindo de la fe cristiana. Vamos a saltar a otro tema. Eh, ¿Tuviste la oportunidad, en el primer capítulo que tuvimos, Jeremías nos decía, escribe un libro, ten un hijo Y y planta un árbol. planta un árbol? Tú ya tienes hijos y ya has escrito un libro. ¿Y Y también planté árboles. plantaste árboles? Sí, Sí, y están todos en desarrollo ya. sí, Solo falta que terminen los hijos. exacto. Que sí, terminen de caminar. ¿Tuviste la oportunidad de participar en el libro en los cánones de Dort para el siglo XXI? Ujú. Eh, ¿Cuál fue tu experiencia en este proyecto? Porque eh, ya que te entreguen la responsabilidad de escribir, de desarrollar tu capítulo, ¿cómo fue todo esto desde un inicio? ¿Qué sentiste cuando te dijeron, Dani, quiero que seas parte de este proyecto? Bueno, este proyecto nació acá en CLC porque con el editor general que es el Isaac, un hermano en la fe, presbiteriano, lo único malo. eh, Saludos a Isaac si no me estás viendo. Nació la idea de explicar los 5 puntos del calvinismo o las doctrinas de la gracia desde el sínodo de Dort, donde muchos dicen, no, este es el origen de los 5 puntos, pero el sínodo de Dort eran 4 puntos. Entonces, ¿en qué momento fueron 5? Están explicados en el libro. Y lo que nosotros quisimos hacer era explicar la gracia fundamentado en Dort para los hermanos de la banca. Entonces, buscando gente que pudiera escribir, juntamos a otros hermanos de Chile, etcétera, pero se nos dio la posibilidad de plantear el proyecto al pastor Sugel Michelén Ujú. y nosotros la tiramos así como, seguro que va a decir que no, qué sé yo, pero tuvimos la bendición de que él dijo que sí y pudimos ser bendecidos con su presencia y de hecho poder decir que soy coautor de Sugel Michelén es una bendición para mí, que soy autodidacta, no he Mm. ido al seminario y poder escribir un libro fue un lindo desafío, lo hicimos en pandemia. Yo escribí un capítulo de 60 páginas aproximadamente sobre la perseverancia de los santos y fue un proceso de un año, imagínate, 60 páginas, muchas personas, mucho diálogo, 3 o 4 revisiones de estilo, de teología y de conversación con los editores y todo eso está detrás de un libro, entonces uno no lo ve y el hecho de ya estar también en la otra vereda, porque yo estoy en la otra vereda usualmente donde distribuyo y te recomiendo un libro, pero saber todo el esfuerzo que conlleva tener un Escribir. libro escrito es heavy, es mucha pega, es mucha gente que participa y podemos ver la mano de Dios en eso, en el respaldo, en que las puertas se abren. Y lo que quisimos hacer era plantear la doctrina de la gracia para todo aquel que quiera conocerla y no necesariamente sentirse proseliteado a ser calvinista, sino que tratar de ver un respaldo bíblico y que desde esta vereda nosotros vemos un amplio respaldo bíblico para cada una de estas doctrinas que componen la doctrina de la gracia. Y creo que resultó un libro ameno, no muy cabezón, no muy denso, aunque igual gordito, Sí. pero hemos tenido muchos testimonios de gente. Un día me compartieron unas reviews que estaban en la página de Amazon de gente de, no sé, de Cuba, de México que había leído el libro y pensar que está en tantos países es una bendición. Así ¿De que cuánto fue el primer tiraje? creo que fuera un poco más de 1000 unidades nomás y se agotó en Sí, semanas. en Ahora no semana. sabemos ya cuántos tirajes van, lo único que sabemos es que sigue estando disponible en la editorial que lo publicó, que es Poema, y que ha llegado a muchas partes del mundo. A mí me han mandado fotos en Estados Unidos que está el libro, en Colombia que está el libro, y la verdad es que es una bendición, uno no se lo espera y agradecido también del Señor de todos los hermanos que
han sentido que este libro lo ha bendecido de alguna manera. Tal vez por el respaldo que implica que esté Sujel Michelén, pero a Dios le plació que el pastor tuviera la humildad de participar con gente que por ahí no es muy conocida. Y tuvimos la bendición de hacer este recurso que de verdad que ha sido de bendición no solo para nosotros, sino que también para muchos hermanos que lo han leído. Porque aparte de Sugel también estaba el pastor Miguel Núñez Sí, el haciendo el pastor prólogo. Miguel hizo el prólogo. También una bendición inesperada. Nos da obviamente una notoriedad que no lo teníamos planeado así, pero bueno, el Señor se encarga y tuvimos esa bendición de tener esos endosos también. ¿Qué aportó? Ya nos contaste que en el libro escribiste sobre la perseverancia de los salvos, pero en tu investigación hasta llegar a esas 60 páginas, ¿qué fue lo que te maravilló dentro de ese proceso? Uh-huh. Bueno, yo traté de hacer un capítulo no muy común, en el sentido de que muchas veces uno ve que va a la Biblia a buscar un respaldo bíblico y lo que pasa muchas veces con los sermones homiléticos, que uno va a predicar un tema y saca un versículo de acá, un versículo de acá, un versículo de acá, lo cual fundamenta tu sermón homilético. Pero hay un peligro detrás de eso, que por ahí tú puedes torcer un poco un versículo. El contexto del versículo. 3 versículos de un contexto distinto para fundamentar un punto puede tener un pequeño peligro. No es muy usual, pero suele suceder. Entonces lo que yo traté de hacer fue un trabajo exegético y ver cómo el Señor preservó a su pueblo en Éxodo. Entonces no había visto nada así en español, por lo menos. Investigué harto, hice un trabajo exegético, luego traté de hacer una especie de trabajo histórico de ver qué se había creído respecto a esta doctrina por la cera. Entonces cité a Agustín, obviamente, a Calvino, a Lutero, y luego ya termino lidiando con esos pasajes, porque hay muchos pasajes que dicen que el Señor preserva a los suyos, los sustenta, nadie me los arrebata de la mano, etcétera. Pero hay muchos pasajes que también dicen que tenemos que cuidar esta salvación con temor y temblor, que el persevere hasta el fin será salvo. Entonces, ¿cómo equilibrar estas cosas? No voy a hablar de la conclusión a la que llegamos, pero tratamos de ser bien amorosos, tratamos de ser bien claros también, y creo que hubo un lindo resultado, al menos en mi capítulo. Investigué por lo menos un año la escritura, otros recursos, y fue harta pega en realidad, aprovechando que estábamos en pandemia y había tiempo. Sí, pero si no, este libro es un hijo de la pandemia, pero fue un lindo trabajo y una bendición también tener acceso a los recursos que uno puede consultar. ¿Te animaría a otra aventura así? Sí, obviamente, pero creo que falta preparación. Tal vez después que logre cursar en algún seminario, como te mencionaba, soy autodidacta. Lo poco que sé, lo sé porque he tenido acceso a los libros. Llevo del 2008 trabajando en librería cristiana, así que se haga la cuenta. Casi 20 años ya leyendo libros cristianos todos los días. 17 años trabajando. Y algo queda acá. Y como decía Tomás de Aquino, le doy gracias a Dios de que cada palabra que he leído la he entendido. Eso es lo único que puedo decir al respecto de mi formación. Pero si llega la oportunidad de escribir otra cosa, yo feliz. Pero me gustaría obviamente antes hacer un cursito formal de teología en algún seminario. ¿En CLC tienen el libro? Ah, sí. Sí, mostrémoslo. Acá lo tenemos. Yo pensé que le iba a mostrar en pantalla. Acá está. No, también lo vamos a mostrar en pantalla. Los cánones de Dort para el siglo XXI, publicado por Editorial Academia 21, que es una rama de Editorial Poyama. Lo encuentra en CLC. Chicken. Cachín, cachín. Si tuvieras que recomendar, ya estamos terminando, si tuvieras que recomendar libros cristianos esenciales, ¿cuáles serían y por qué? Que me hayan impactado a mí, puede ser. Sí. Lo que pasa es que a mí me cambió la vida este libro. No lo tengo solito acá, pero este es los clásicos selectos de C.S. Lewis. C.S. Lewis es mi autor favorito, para que lo sepan. Y el libro que me cambió la vida a mí es Mero Cristianismo, donde, bueno, muchos están de acuerdo que Mero Cristianismo es el libro más importante del siglo pasado. Y este libro impactó a hombres importantes como son Timothy Keller, John Piper, entre otros. Tú ves libros cristianos y, no sé, Philip Yancey saca el baile a cada rato a C.S. Lewis, a Dallas Willard, C.S. Lewis. Yo diría que el más citado. Y Mero Cristianismo
Es un libro que sin un dogma claro, es decir, no es cristianismo anglicano, no es cristianismo reformado, es cristiano, habla de lo que es la creencia cristiana, lo que es el cristiano como paradigma moral, como paradigma apologético, y termina luego con cuáles son las doctrinas fundamentales del cristianismo, que es la Trinidad, la encarnación y la pertenencia al cuerpo de Cristo. Este libro es, si tú no has leído Medio Cristianismo, Marquito, hay que leerlo. Ese libro es un must read, hay que leerlo. Y del mismo autor tiene el mejor libro de guerra espiritual que yo he leído. Se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Y ese libro de guerra espiritual es muy esclarecedor. Es como que tú te pongas un espejo y ves cómo el diablo o el enemigo realmente te saca del tiempo de oración, se mete en tu cabeza mientras estás en el culto de adoración. Es muy decidor, es muy revelador. Y ese libro también está incluido acá en este clásico selectos. Se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Son dos libros que a mí me marcaron. Otro que a mí me marcó fue el de Papi Dallas Willard, que era un filósofo que enseñaba en la Universidad de California. Y este libro se llama La Divina Conspiración. Yo lo leí por ahí el 2010. Y esto es lo mejor que he leído acerca de aplicar el Sermón del Monte. Sermón del Monte, Mateo 5 al 7. Pero él lo plantea de una forma que nunca la había visto. ¿Y por qué se llama Divina Conspiración? Porque Dios revela su amor a través de Cristo y te atrae de ciertas maneras, o podemos decir como que te lanza cuerdas de amor para atraerte, pero así no te somete. Aunque él era de tradición reformada, un reformado decir, no, nosotros creemos en la predestinación y qué sé yo, el Señor hace todo. Pero aquí habla de que el amor de Dios conspira en todo lo creado para demostrar su amor para con nosotros. Y este libro, de verdad que filete, se llama La Divina Conspiración. Este es un libro que a mí también me cambió, me transformó. Amo a Papi Dallas y también a sus discípulos John Ortberg y a Richard Foster. Son libros que a mí me marcaron. ¿Cómo cultivamos este hábito de lectura? Y hoy día estamos, o sea, en una época en donde, bueno, tenemos todo aquí en el tablet. ¿Cómo cultivamos este hábito? Creo que es importante cultivar el hábito de la lectura bíblica. Yo me di cuenta, y perdón que sea autorreferente, que estaba leyendo poca Biblia, le estaba dedicando poco tiempo y resolví algunos días de la semana levantarme a las 5 de la mañana a leerla y hacerlo con la primera energía del día. Entonces, si tú tienes energía, tienes que dedicar tiempo a la lectura en un momento que tengas energía. Soy enemigo de leer acostado en la cama tapado, porque no te va a quedar nada. Y si vas a leer la Biblia así, creo que es una falta de respeto incluso, porque tú no te vayas a dormir al sermón, o es muy mal visto que te duermas en el sermón. Entonces, cuando tú quieras leer la Biblia, lo hagas en un momento en que te asegures que vas a estar concentrado y en todos tus sentidos con energía. Por eso, ¿qué más energía que levantarse en la mañana, pararse, tomarse un cafecito y darle a la Biblia? Y buscar los momentos en los cuales uno pueda leer. Tal vez no mucho, porque yo no soy un lector de que paso 6 horas al día leyendo, pero tengo días en la semana donde yo digo, quiero leer, no sé, 30 minutos y avanzar en un libro. Temas que por cosas de la vida, como uno enseña a los adolescentes, le toca predicar de repente, uno tiene que picotear mucho. Me cuesta mucho terminar de a un libro, entonces tengo como un libro por arriba, el cual yo voy leyendo hasta terminarlo, pero tengo abierto a la vez como 7 o 8 libros de otras temáticas. Entonces a mí me resulta así. Entonces termina el año y termino, no sé, la serie de sermones, terminan las clases que tengo que hacer con los adolescentes y termina el año, ya puedo cerrar y decir, no sé, me leí 30 libros este año porque terminé la serie de sermones, terminé las clases y también leí varias lecturas complementarias o por ocio, es decir, este libro lo leo por placer. Que también acá tenemos que leer los libros, ya acá en el subterráneo donde yo trabajo tengo cerca de 2000 títulos y bueno, existe gracias a Dios el método de lectura rápida y los leo así someramente para cachar de qué tratan. Pero si tú no tienes el hábito de lectura, yo diría, mira bien tu celular. El promedio en el cual uno usa el celular es 6 horas al día en Chile. Sacar un poco de horas de eso y en vez de ir en la micro, en el metro con el celu, péscate un libro y lee media hora. El cuerpo, el humano, se demora 2 semanas, 21 días en hacer un hábito. Si tú lo haces en 21 días, es probable que nunca más cambie ese hábito.
Entonces es un esfuerzo de 21 días y te vas a acostumbrar a leer un libro o la Biblia y de ahí va a seguirte este hábito todos los días de tu vida, así como la oración. Yo no consigo un cristiano que no tenga un tiempo diario de oración. La dinámica del devocional es muy linda y hay muchos libros de devocional donde autores te van a escribir un devocional. Yo recomiendo siempre el Nuevas Misericordias cada mañana de Paul David Tripp porque es un libro para rascar cachos, los cachos que se te van asomando día a día y con el Evangelio tú los vas rascando, te va haciendo recordar el Evangelio cada día y te va a tomar 15 minutos diarios leer ese devocional, reflexionar el pasaje que el pastor Tripp propone y hacer una oración. Creo que es básico tener al menos media hora para estar con el Señor. El tema es hacer el tiempo. Hacer el tiempo, no importa el momento, ojalá que no sea en un momento que tú tengas sueño, pero hacerse el tiempo. Siempre hay tiempo para un buen librito. Dani, ya finalizando, ¿qué consejo le daría a quienes desean profundizar en su fe a través de la lectura? Que se atrevan, empiecen a invertirse en un buen libro. Hay libros para todos los bolsillos. No tienen que comprarse una colección de comentarios de todo el Antiguo Testamento, sino que pueden ir yendo de a poco, ir conociendo distintos autores, atreverse a cruzar la vereda de leer varios aspectos de la fe cristiana y atreverse porque realmente hay bendición en los libros. El apóstol Juan, cuando termina su evangelio, dice, y si se escribieran todas las cosas que el Señor hizo cuando estuvo en nosotros, no habría libros. Y eso lo hace en un tiempo verbal que implica, si escribimos todo lo que Cristo ha hecho a lo largo de la historia, sin duda que no habría libros que pudieran contener todo esto. Y el hecho que hayan tantos libros es una bendición porque hay tanta sabiduría y la sabiduría que viene de lo alto es la más sublime. Entonces, muchachos, hermanos, leamos más. Leamos más. Sí. Un versículo clave que haya... Daniel 12:3 dice... Qué autorreferente, amigo. Es que ese versículo de chico me encanta, dice Daniel 12:3, más los entendidos resplandecerán como luceros en el cielo. Entonces, cuando uno tiene la sabiduría de Dios, se debiese notar en la oscuridad. Y si uno analiza la luz a lo largo de la Escritura, nosotros somos llamados a ser luz, y la luz no se pone debajo de la mesa, sino que se pone arriba. Y tenemos que ser llenos de esa luz. Vamos a terminar con una dinámica. Yo te voy a dar palabras y tú me vas a decir un libro. ¿Como ping pong? Sí. Un ping pong de libros. A ver. Conversión. La cruz de Cristo de John Stott. Discipulado. Crecer en Cristo de J.I. Packer. Evangelismo. El ganador de almas de Charles Spurgeon. De teología. Además de la sistemática de Berkhoff, puede ser Escoge tus batallas de Gavin Orlund. Y historia de la iglesia. Historia de la iglesia, el curso de patrística de Xavier Picasa. ¿Que fue mejor libro del año pasado? Sí. Mejor libro del año pasado. En español. Así que, Dani, te damos las gracias. Gracias por darnos este tiempo. También un agradecimiento especial a CLC por permitirnos estar en este lugar. Así que los invitamos a que dejen sus comentarios, a que vayan también al canal de Dani, Daniel Head Books, en Instagram. Él ahí está subiendo también contenido importante, contenido bueno, en inglés y en español. Así que... Tratamos de hacer lo que se puede. Con el poco Así tiempo que invitarles también a que nos sigan en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y YouTube, fuego.gracia.podcast. Así que nos vemos la otra semana. Un abrazo a todos y Dios les bendiga. Gracias, Marquito.